Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, dispuestos a sumergirse en el fascinante mundo del espectáculo y, por supuesto, en la vida de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo a los fanáticos de nuestra queridísima Hande Erçel y, por supuesto, de la inolvidable pareja que formó con Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Vamos a desvelar ese momento que para muchos ha sido un enigma, la primera pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y lo más emocionante de todo es que la propia Hande, con esa transparencia que tanto apreciamos, se ha animado a confesar detalles íntimos a sus fans. Prepárense porque hoy vamos a ir más allá de los titulares y las especulaciones. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo de cerca cada paso en la carrera de Hande, sus proyectos más recientes, los giros en su vida personal y, por supuesto, esa química tan palpable, casi magnética, que emanaba de ella y Kerem Bürsin cuando compartían pantalla. La pareja que formaron en Sen Kalkapm trascendió la ficción, cautivando a millones de corazones a nivel mundial. Siempre hubo una curiosidad insaciable sobre cómo era su relación en la intimidad, lejos de los focos, de los guiones y de la vorágine mediática. Eran tan perfectos fuera de cámaras como lo parecían en televisión. ¿Cómo manejaban los inevitables altibajos que toda relación humana experimenta? Hoy, gracias a una confesión sincera de Hande, vamos a desentrañar un poco de ese misterio y a obtener una perspectiva más humana de esta pareja que dejó huella. Antes de sumergirnos de lleno en esta interesante confesión y analizar sus implicaciones, les recuerdo, como siempre, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Solo tienen que hacer clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla. Es rápido, sencillo y completamente gratuito. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publicamos. Su apoyo es vital para nosotros, nos motiva enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos impulsan a seguir adelante. Ahora sí, vamos al grano y descorchemos el velo de este misterio. La noticia de que Hande Erçel ha decidido hablar sobre su primera pelea con Kerem Bürsin ha causado, y con justa razón, un auténtico revuelo en el universo fan. Ustedes ya saben que tras su espectacular participación en la exitosa serie Sen Kalkapm, Hande y Kerem se consolidaron como una de las parejas más queridas, seguidas y admiradas del panorama del espectáculo turco. Su relación, que finalmente se hizo pública y que generó un caudal inagotable de comentarios, especulaciones y, sobre todo, adoración, cautivó a millones de fans en todo el planeta. Verlos juntos en pantalla era una cosa, una fantasía tejida con diálogos ingeniosos y miradas cómplices. Pero imaginarlos como pareja en la vida real, con sus propias dinámicas, sus propias historias, era todo un evento para sus seguidores más devotos. Sin embargo, y esto es algo fundamental que debemos recordar, como en toda relación, y más aún cuando se comparten tantas horas de trabajo intenso bajo la presión constante del escrutinio público y las expectativas mediáticas, es completamente natural, e incluso previsible, que haya habido momentos de tensión, de desacuerdo, de esos pequeños roces que ponen a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. Y hoy, gracias a una revelación reciente de la propia Hande, tenemos un vistazo exclusivo a uno de esos momentos. ¿Se imaginan? La primera pelea. ¿De qué habrá sido? Un desacuerdo sobre algún aspecto del trabajo, quizás relacionado con la intensa presión mediática que ejercía sobre ellos, o tal vez algo tan cotidiano y humano como no ponerse de acuerdo en dónde cenar o qué película ver. La verdad es que aunque la confesión de Hande no entra en detalles escandalosos, no nos revela disputas monumentales ni secretos oscuros, sí que nos permite, de una manera muy valiosa, entender un poco mejor la dinámica real de su relación y cómo, desde sus inicios, manejaban esos pequeños desajustes o diferencias de opinión que, seamos sinceros, existen en cualquier vínculo humano por muy idílico y perfecto que pueda parecer desde afuera, desde la perspectiva de los admiradores. Hande, quien es conocida y amada por su carisma arrollador, su talento innato y sobre todo, por esa cercanía genuina que mantiene con sus seguidores, hizo esta revelación durante una sesión de preguntas y respuestas informal con su fandom. Este tipo de interacción, donde la espontaneidad y la sinceridad fluyen libremente, es algo que ella suele disfrutar, y es precisamente en estos espacios tan íntimos y auténticos donde a veces surgen las confesiones más sinceras y las verdades más valiosas. Alguien con la valentía de preguntar directamente formuló una pregunta sobre algún momento particular de conflicto o desacuerdo con Kerem.
Y aquí es donde brilla la autenticidad de Ande. En lugar de evadir la pregunta, de dar una respuesta genérica o superficial, o de recurrir a un sin comentarios, Ande, según relatan quienes estuvieron presentes, sonrió con esa chispa en los ojos que denota el recuerdo vívido de aquel momento y compartió: bueno, recuerdo nuestra primera pequeña discusión. Fue algo muy tonto en realidad. Estábamos filmando una escena y estábamos discutiendo sobre la interpretación de un personaje. Yo tenía una idea muy clara de cómo debía ser, una visión particular, y Kerem tenía otra. Empezamos a debatir, a defender nuestros puntos de vista, y sin darnos cuenta, la conversación se fue subiendo un poco de tono. Nada grave, por supuesto, nada que nos hiciera daño, pero fue nuestra primera pelea, si es que se le puede llamar así a un desacuerdo apasionado. Lo verdaderamente interesante de esta confesión, lo que le otorga un valor especial, es la forma en que Ande describe el incidente: muy tonto, algo muy tonto. Estas palabras, aparentemente sencillas, nos dicen muchísimo. Por un lado, nos transmiten un mensaje de tranquilidad y alivio. Nos confirman que no se trató de un conflicto mayor, de una disputa seria que pudiera haber puesto en riesgo la relación o haber generado un ambiente de trabajo insostenible. Por otro lado, y aquí reside la magia de la revelación, nos muestran que incluso en medio de una relación que para el público parecía sacada de un cuento de hadas, una relación que desprendía romanticismo y una conexión profunda, había espacio para las diferencias de opinión, para el debate intelectual y para la confrontación constructiva de ideas. Y lo más importante, lo que demuestra la madurez de ambos, es que fueron capaces de superar ese momento. Ande continuó explicando que después de ese pequeño, pero intenso, intercambio de ideas, ambos se dieron cuenta de que estaban un poco alterados, con la adrenalina a flor de piel, y que en lugar de dejar que la tensión se enquistara o creciera, decidieron de manera consciente y madura tomarse un respiro, un momento para calmarse y reflexionar. Después de un rato, nos miramos el uno al otro y de repente nos echamos a reír. Nos dimos cuenta de que estábamos discutiendo apasionadamente por algo que al final del día, era simplemente una cuestión de perspectiva, de cómo cada uno veía una escena, y que ambos estábamos increíblemente apasionados por nuestro trabajo por hacer lo mejor posible. Y fue ahí, en ese momento de reflexión conjunta, donde realmente aprendimos a comunicarnos mejor. A escuchar al otro de verdad, a intentar comprender su punto de vista, aunque no estuviéramos de acuerdo en ese momento. Creo que fue un momento realmente importante para nuestra relación, porque nos enseñó, de una manera práctica y vivencial, a manejar nuestras diferencias de opinión y nuestros desacuerdos de una manera saludable y constructiva. Esta parte de la confesión es, sin duda alguna, crucial, ¿verdad? No solo nos revela el origen de su primera pelea, de una manera simpática y humana, sino que también nos ofrece una lección de vida invaluable sobre cómo abordar los desacuerdos, no solo en el ámbito de una relación de pareja, sino en cualquier tipo de vínculo, ya sea laboral, de amistad o familiar. Ande, con esa sabiduría que se adquiere con la experiencia, destaca la importancia fundamental de la comunicación abierta, de la escucha activa y empática, y del respeto incondicional por las opiniones y perspectivas ajenas, incluso cuando éstas difieren de las nuestras. Y lo más valioso de todo es que aprendieron esta lección a través de una experiencia real, de un momento de tensión que, en lugar de desgastar su relación, la fortaleció. No es algo que se aprenda en los libros de texto de psicología, sino en la práctica diaria de la vida, en esos momentos en los que la convivencia nos pone a prueba. Y es precisamente esta autenticidad de Ande, esta capacidad de mostrarse tal cual es, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de triunfo y sus pequeños tropiezos, lo que sus fans tanto aprecian y valoran. Ella no teme mostrarse vulnerable, ni siquiera al confesar momentos que superficialmente podrían ser vistos como negativos o embarazosos. Al contrario, utiliza estas experiencias, las transforma, y las comparte para demostrar que detrás de las cámaras, de las redes sociales impecables y de las publicaciones cuidadosamente seleccionadas, hay personas reales, seres humanos con sus propias emociones, sus altibajos, sus momentos de duda y sus momentos de triunfo. Esta apertura, esta honestidad radical, genera una conexión mucho más profunda y significativa con su audiencia, creando un lazo de confianza y admiración que trasciende la admiración por su talento. Pensemos por un momento en la presión que debían sentir. Estar juntos tanto en la vida como en la ficción, en un proyecto de tal magnitud, ser el centro de atención de millones de personas en todo el mundo, y al mismo tiempo intentar construir y mantener una relación sana, sólida y, en la medida de lo posible, privada. Es un equilibrio extremadamente difícil de lograr, una tarea hercúlea que requiere una gran dosis de comprensión mutua, paciencia y fortaleza.
La confesión de Ande, al centrarse en un desacuerdo profesional, en un debate sobre la interpretación de un personaje, también nos sugiere algo muy importante, que su relación se construyó, en gran medida, sobre una base sólida de intereses comunes, de admiración mutua por su talento y sobre todo, sobre su pasión compartida por la actuación y por el proyecto que los unió, ese fenómeno televisivo llamado Senkalkam. Además, el hecho de que hayan sido capaces de superar este primer roce, este primer desencuentro, de una manera tan constructiva y madura, es un indicio muy poderoso de la solidez y la resiliencia que pudo haber caracterizado su relación en sus inicios. No se trata de que nunca discutieran, porque eso sería irreal y, francamente, poco saludable. Se trata de cómo abordaban esas discusiones, de la actitud que adoptaban ante las diferencias. Y por lo que cuenta Ande, parece que fueron increíblemente maduros al respecto. La risa compartida al final, el reconocimiento mutuo de la pasión por su trabajo, y la valiosa lección aprendida sobre la importancia de la comunicación y la escucha, todo esto pinta un cuadro muy alentador de una relación que, a pesar de los inevitables roces y desajustes, tenía una base muy fuerte y saludable. Para todos aquellos que siguieron con tanto cariño y dedicación a Ande y Kerem, esta anécdota les permite verlos no solo como los personajes carismáticos y perfectos que interpretaban en la pantalla, sino como seres humanos reales, con sus propias personalidades, sus propias opiniones, sus diferencias y sobre todo, sus propias formas de resolver esos desacuerdos. Es un recordatorio muy importante de que la perfección no existe en las relaciones humanas, y que la autenticidad, la capacidad de crecimiento, la voluntad de aprender y la habilidad para perdonar son, en última instancia, mucho más valiosas y significativas. Ahora es importante mencionar, y esto es un matiz crucial, que si bien esta confesión ha sido muy comentada y analizada, Ande no entró en detalles escabrosos ni profundizó en el desenlace final de su relación con Kerem Bürsin. Ese es otro capítulo, otra historia, y quizás, solo quizás, tema para un futuro vídeo. Lo que hoy nos ocupa, lo que hemos querido desgranar y comprender, es este primer momento de fricción, este pequeño desencuentro que curiosamente, según las propias palabras de Ande, se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de fortalecimiento para su vínculo. Intentemos visualizar el set de Senkalkam. Un equipo técnico trabajando a toda máquina, otros actores inmersos en sus propios personajes, la presión constante de los horarios apretados, los guiones que cambian, las escenas que deben ser perfectas. Y en medio de todo ese torbellino de actividad y exigencia, estaban Ande y Kerem, dos jóvenes actores talentosos e inmersos en un proyecto que los catapultó a la fama internacional. En entornos tan demandantes y de alta presión, la tensión es casi inevitable. Cualquier pequeño malentendido, cualquier diferencia de opinión, por mínima que sea, puede magnificarse y convertirse en un problema mayor si no se maneja adecuadamente con inteligencia y tacto. Y parece ser que ellos, desde el principio, demostraron tener esa capacidad innata para manejar las situaciones difíciles de una manera constructiva. Podríamos pasarnos horas especulando sobre los detalles exactos de esa discusión, intentando imaginar cada palabra, cada gesto. Pero creo sinceramente que la esencia de la confesión de Ande va mucho más allá de los pormenores. Se trata de una lección universal sobre cómo una pequeña diferencia de opinión, lejos de ser un elemento destructivo, puede convertirse en un catalizador poderoso para el crecimiento personal, para la comprensión mutua y para el fortalecimiento de los lazos. Si lo pensamos bien, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares, ya sea en el trabajo, con nuestros amigos más cercanos o en nuestra relación de pareja? Situaciones donde un desacuerdo inicial nos ha obligado a detenernos, a reflexionar, a escuchar activamente al otro, a reconsiderar nuestras propias posturas y, finalmente, a avanzar juntos con una mayor comprensión y un vínculo más sólido. Ande, con su estilo directo, sincero y maravillosamente humano, nos regala esta pequeña joya de información que, para sus seguidores más fieles y apasionados, tiene un valor sentimental incalculable. Es como recibir un pequeño regalo, una ventana a la intimidad de una pareja que durante un tiempo marcó la vida de millones de personas. Y aunque su relación, como tantas otras, tuvo su fin, los momentos compartidos, las experiencias vividas y las lecciones aprendidas perduran. Y la forma en que Ande elige compartir estos recuerdos, con madurez y gratitud por las experiencias vividas, es un testimonio de su crecimiento personal y de su respeto por la historia que compartió con Kerem. En resumen, la primera pelea entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, según la propia y elocuente confesión de Ande, fue un desacuerdo muy leve, casi insignificante en la escala de los conflictos humanos, relacionado con una diferencia de criterio sobre la interpretación de un personaje durante las intensas grabaciones de Senkalkam.
Lejos de ser un conflicto mayor o un presagio de problemas futuros, se convirtió, en palabras de Ande, en un momento de aprendizaje fundamental, una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación efectiva, la escucha activa y el respeto mutuo, donde ambos se dieron cuenta de la importancia vital de escuchar al otro y de valorar y comprender las diferentes perspectivas que enriquecen cualquier debate. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos espectadores y apasionados del mundo del entretenimiento. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta interesante y reveladora confesión de Ande Ercel y que les haya parecido tan inspiradora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprende esta anécdota? ¿Les parece que estas pequeñas diferencias son algo normal y saludable en cualquier tipo de relación humana? ¿Creen que esta experiencia marcó un antes y un después en su forma de comunicarse? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan fascinantes. Muchísimas gracias de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando y a seguir compartiendo con ustedes las noticias y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Si les gustó lo que vieron hoy, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube lo recomiende a más personas. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de las historias de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen esa campanita para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo enorme y hasta pronto.